Bienvenidos, iglesia, una vez más a este estudio bíblico de hoy, martes 23 de febrero, donde esperamos gozarnos de la palabra del Señor. Esperamos que poco a poco los hermanos se vayan conectando a la plataforma y poder edificarnos los unos a los otros. Vamos a ver quiénes de los hermanos se van conectando. Veo que nuestra hermanita Nahara está por ahí cerquita conectada. Veo que está por ahí. Dios la bendiga. Vamos a ver quiénes más se van conectando en esta noche. También veo al hermano Cheo y Gloria está por ahí también conectada. Así que vamos a ir viendo quiénes más se van conectando en esta noche. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Vamos dando la oportunidad que los hermanos se vayan conectando. También veo a Pai conectado por ahí. Que Dios los bendiga. Dios me los bendice. Vamos a ver cuántos más se van conectando. Vamos a esperar unos minutos para ir preparándonos para el estudio. Vamos a ver si me da por aquí la oportunidad de ir saludándoles a todos. Hoy vamos con un libro nuevo. Vamos viendo que por ahí nuestro hermanito Miguel Colomach está por ahí también conectado. Saludos y bendiciones. Vamos a ver por aquí también si me da oportunidad de ver quiénes más van conectándose. Veo por ahí que está Denise, está por ahí conectada. Denise Santana. Denise, saludos a papá y a mamá allá en Guánica, Puerto Rico. Vamos a ver, dando la oportunidad a los hermanos que se vayan conectando en esta bendita noche del Señor. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Bueno, ¿qué les puedo contando? Como parte de los anuncios, también a Zulma por ahí conectada. Saludos, Zulma, Dios te bendice. Tenemos que recordar que todos los martes tenemos estudio bíblico. Tenemos también los jueves círculo de oración presencial. Allí estamos reunidos y estamos allí orando por todas las necesidades del pueblo, dando gracias por las oraciones contestadas, intercediendo por aquellos que están enfermos, por aquellos que han estado abatidos, orando por la iglesia, por la salvación de almas. Por muchas cosas hemos estado orando. Si usted tiene la oportunidad de ser presencia para que pueda orar con nosotros y allí todos juntos elevar una oración al Todopoderoso por las distintas necesidades de nuestra congregación. Saludamos a Héctor, a Isa, que están por ahí también conectados. ¿Quién más veo por ahí que están conectaditos por acá? Vamos a ver. Veo al primo Miguel que está por ahí también desde Orlando, de Florida. Allá de Orlando está Tampa por allá. Está el primo conectado desde Orlando. Estamos llegando hasta Orlando en la noche de hoy una vez más. Creo que Brenda está conectada allí. Saludos, Brenda, también para ti. Dele compartir a esta transmisión, porque entonces así podemos llegar al mayor número de personas posibles. Así que dele compartir a esta transmisión. ¿Qué les puedo decir? Que no tan solo tenemos los estudios, el círculo de oración los jueves, los viernes tenemos los jóvenes que se reúnen en el estacionamiento. También tenemos el culto. ¡Wow! Los cultos estos domingos han sido algo glorioso. Han sido unos cultos maravillosos. Hemos visto una asistencia espectacular, la adoración. Saludos, veo a Marilí, veo también por ahí a Tommy. Hoy estoy viendo, quiero enviar un saludo, pero un súper mega y apretado abrazo a mi súper y amado hermano Manuel Santiago. Un abrazo grande, que sé que cada martes está ahí frente a la pantalla de su televisor viendo el estudio bíblico. Así que saludos a mi hermano Manuel Santiago. Un abrazo bien grande. Hoy no voy a saludar a Tita. Hoy mi saludo es para Manuel, porque si no me caliento con él. Como le estaba diciendo, los domingos, la verdad que es un culto maravilloso. Wow, la verdad que espectacular. Me decían las jóvenes
el domingo después de culto, que ellas escuchaban a la congregación entrar en esa adoración, que ellas se emocionaban de ver a la iglesia adorando de la forma que han estado adorando durante estas pasadas 2 semanas. Ha sido algo espectacular. Por eso le animo a usted, hermano y hermana que nos está viendo, dése cita este próximo domingo a las 10 de la mañana. Estaremos predicando la poderosa palabra del Señor y también adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos a Carmín, que veo por ahí a papá Tomás y a Carmín también por ahí. Gloria Bermúdez también. Saludos para ella. Saludos cordiales para cada uno de ellos. Nada, no podemos continuar sin antes depositar todo el estudio en las manos del Señor. Así que yo le animo a que ahora todos nosotros podamos estar en oración y pídale al Señor que me dé la sabiduría para poder transmitir el estudio del día de hoy. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos brindas de una vez más a través de esta plataforma social poder llevar capacitación a tu pueblo. Así como me capacitas a mí, Señor, te pido que me permitas poder instruir en la palabra a la grey que se reúne semana tras semana buscando ese refrigerio espiritual. Como ovejas, Señor, quieren ser bien apacentadas, Padre. Quieren tener esos nutrientes, quieren tener ese alimento, quieren tener esa vitamina semanal, Padre, que le provee lo que es la palabra tuya. Te ruego por los enfermos, te ruego por los que están en escasez, te ruego por los que están en tribulación, Padre. Te ruego por aquellos que hoy derraman lágrimas, te ruego por aquellos que hoy, Padre, están tristes. Te ruego por aquellos que están en desilusión. Te ruego por aquellos, Padre, que están quebrantados emocionalmente. Hoy, Padre, tu iglesia te necesita. Y hoy clamo, Padre, los pongo a todos en tus manos. En este momento, Señor, te pido que me des la capacidad, la agilidad y la unción que solamente puede venir de arriba para poder llevar este estudio bíblico. Señor, bendice a cada uno de los que está conectado en este momento y a los que se conectarán a través del tiempo, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como les dije, denle compartir a esta transmisión para que así también los demás hermanos se puedan ir edificando en la palabra. Saludamos a Gloria Figueroa, a María Colón, también saludamos a Nardo, a Yamilé, que los vemos conectados por ahí, y a todos los hermanos que nos están viendo. Veo Isa también está conectada también. Bueno, la semana pasada, iglesia, estuvimos terminando lo que era el Evangelio de Juan. Wow, tuvimos casi un año estudiando capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Algún capítulo lo dividíamos en 3, 4, en 2 porciones, porque fue tan rico y tan gratificante poder estudiar el libro de Juan que lo desmenuzamos lo más que pudimos, ¿verdad? Pues la semana pasada lo terminamos y posiblemente alguno de ustedes dirá: pastor, yo me perdí algunos de los capítulos, algunos de los estudios. Pues mire, hermano, mire lo que puede hacer. Usted puede ir a la plataforma de nuestra página social en Facebook y buscar en el área donde dice videos, y allí están todos los sermones, están todos los estudios, y usted puede buscar y repasar aquellos que no pudo tener. Y a lo mejor hubo un estudio que usted dice: wow, a mí me impactó mucho el capítulo 14, cuando hablaba que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pues mire, usted allá y lo va buscándolo poco a poco. Ya yo estoy trabajando poco a poco en lo que es clasificarlos, enumerarlos y ponerle título a cada uno de los estudios, para así ir poniéndolos en nuestra nueva página de YouTube. Tenemos canal ahora, esta semana ya abrimos canal en YouTube, y vamos a ir poniendo cada estudio y cada sermón en nuestro canal. Es algo que es un poquito tedioso, es trabajoso. Por eso, a usted, hermano, que me está viendo, si usted tiene la capacidad de poder trabajar con este tipo de tecnología y quiere ser parte de este proyecto, déjeme saber para que usted vaya tomando todos esos estudios y esas predicaciones y sacarlas de la plataforma de Facebook y ponerlas en nuestro nuevo canal
de YouTube, donde podemos tenerlo allí almacenado y al alcance de cada uno de los hermanos para poder ser edificados. Bueno, hoy, ya que terminamos lo que fue el capítulo, el Evangelio, terminamos con el último capítulo de Juan, quisiera pues seguir como en la línea de Juan. Me gustaría como seguir en la línea de Juan, pero no estudiar las cartas en orden, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, no. No sé cuál es el propósito de Dios moverme a la segunda carta. Hoy yo quisiera hablar de una de las epístolas que escribió el apóstol Juan, y es la segunda carta del apóstol Juan, la segunda epístola. Eso lo encontramos ya al final del Nuevo Testamento. Y usted dirá, pastor, pues, ¿por qué se animó a la segunda carta y no en la primera carta? No lo sé, estaba pues meditando sobre esto y el Señor me brindó la oportunidad de prepararme para poder llevar este mensaje a cada uno de nosotros. Pues veremos, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pues yo le animo, allí donde usted está, vamos a buscar en nuestras Biblias la segunda carta de Juan. Vámonos a la segunda epístola de Juan. Ya se lo va a encontrar, como le dije, a lo que es al final de la Biblia. Así que vamos a ver. Segunda de Juan, y como pueden ver, es una carta muy corta, no tiene más capítulos, solamente tiene allí 13 versos, es lo único que tiene esta carta. Pero vamos a leerla para que podamos nosotros comprender todas esas maravillas que el Señor nos trae a través de este estudio. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita palabra. Esta segunda carta, saludamos a Elisa de Colón, que está por ahí, a la familia también de José Colón y a toda la familia allá en la montaña. Qué rico verles por ahí conectados. Saludos. Esta carta, la segunda carta de Juan, es prácticamente la carta más corta que hay en los evangelios. Es una de las cartas más cortas que se ha escrito allí.
Y de las tres, sí, es la más corta también. Algunas dirán, pastor, ¿y dónde dejan la carta de Judas? Que es una carta corta, sí, es un solo capítulo, pero Judas lo que tiene por versos son prácticamente 25 versos. Lo mismo Filemón, cuando está la carta de Filemón, es una carta también de un solo capítulo, es una carta corta, pero también tiene 25 versos. Y también en el caso de Juan, que escribió la tercera carta, es corta también, pero tiene 15 versos. Así que de todas estas cartas que son cortas, a la verdad que esta segunda de Juan es la que verdaderamente es corta. Pero el hecho de que sea corta, es importante que sepamos eso, el hecho de que sea corta no quiere decir que sea menos importante, porque tiene una sustancia muy buena, tiene una sustancia muy edificante, y como todo es palabra de Dios, no importa si es corta, si es larga, puede ser que tenga 66 capítulos como lo que tenga el libro de Isaías, pero aquí 13 versos no lo hace ni más ni menos, sigue siendo palabra de Dios con mucha sustancia, con mucha unción y con mucho poder. Veamos esta introducción de la carta, porque yo quiero que ustedes vean la introducción de esta carta. Cuando nosotros miramos la introducción, vemos el autor. El autor de la epístola, que aunque no lo menciona por nombre, todos concuerdan que el autor de la epístola es Juan el apóstol amado, ¿sí? Juan, aquel del cual habíamos nosotros estudiado hace unas semanas atrás. Así que era también parte de lo que fue él el que escribió esta carta. Sí, Juan, el que en un momento dado Jesús lo describe en el libro de Marcos 3 como el hijo del trueno, hablando del carácter que tenía Juan. Sí, porque Juan tenía un carácter muy volátil, era un carácter muy severo. Inclusive en un momento dado Juan, cuando hubo una situación, él le dice junto con su hermano a Jesús, si quieres que ore para que descienda fuego del cielo y los consuma. Imagínate la actitud. Pero al andar con Jesús, al pasar el tiempo, al ser ese discípulo que anduvo tanto tiempo con Jesús y estuvo en esa cercanía y en esa hermandad y amistad íntima con Jesús, eso lo llevaron a dejar de ser el hijo del trueno, aquel del carácter, aquel que oraba para que descendiera fuego del cielo y consumiera a aquellos samaritanos. Ahora era el apóstol amado. Pues ese era el apóstol Juan, que escribe esta carta. ¿Cuándo la escribe? Bueno, a la verdad, descifrar o ponerle un tiempo es algo que es difícil poner una fecha muy aproximada. Algunos concuerdan que esta carta se escribió cerca del año 90 al año 95 después de Cristo. Hay otro grupo que piensa que fue un poco más tarde, que fue para allá, para el año 100 después de Cristo. Un poco más, un poco menos, pues yo creo que eso no hace algún tipo de importancia. El hecho es que sí está escrita y la tenemos como evidencia esa carta. Ahora, probablemente se cree que se escribió en el pueblo en el pueblo de Éfeso durante o poco después que había escrito la primera carta, y muchos piensan que ya ese era el final o estaba ya a punto de llegar el final de la vida de Juan. ¿Cuál es el tema de esta carta? ¿Cuál es el tema de esta carta? El tema central de esta carta no es muy diferente al tema que tiene la primera carta que él escribió a aquellas iglesias. Yo creo que esta carta lo que está haciendo es que describe los mismos problemas que siguen continuando en aquella iglesia, y el problema que estaba pasando en aquella iglesia era la introducción de falsos maestros que estaban introduciendo falsas enseñanzas acerca del Cristo y acerca del evangelio de Jesucristo. Sí, los falsos maestros querían destruir. Es interesante. Ellos querían de una forma u otra destruir la enseñanza
destruir la fe que había depositado y que se había enseñado en aquellas iglesias. Aquí, en esta lectura que acabamos de tener en la tarde de hoy, Juan se da cuenta que estos falsos maestros, una de las cosas que estaban haciendo no era solamente llevando una falsa enseñanza tratando de destruir lo que era la fe cristiana, sino que ellos estaban abusando de lo que era la hospitalidad de los creyentes, la hospitalidad de la iglesia. Y es entonces donde Juan decide escribir esta carta para poder educarlos de cuál es la acción que deben de tomar con respecto a la hospitalidad para con aquellos que estaban entrando a aquellas iglesias de Asia Menor. En esta carta específicamente, segunda de Juan, Juan resalta 4 cosas importantes con respecto a lo que es la hospitalidad. ¿Cuál es la base de la hospitalidad? Él toca aquí en estos 13 versos, no tan solo cuál es la base de la hospitalidad, sino también cuál es la conducta de la hospitalidad. ¿Cuáles son los límites de la hospitalidad? ¿Y cuáles son las bendiciones que genera la hospitalidad? Pues comencemos nosotros a analizar esta carta poco a poco. Y por supuesto, ese verso 1 es tan rico en información que me gustaría volver a citarlo. El verso 1 dice: el anciano a la señora elegida y a los hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Oiga, ese es bien rico en información porque en este primer verso, esta carta, al igual que la carta que, por ejemplo, se le escribió a Filemón, tiene un destinatario. Cuando usted mira la carta de Pablo escrita a Filemón, así mismo escribe: esta carta va dirigida a Filemón. Y en este caso, Juan, como el remitente, el que envía la carta, no se hace llamar yo Juan escribiéndole a, sino que él usa o se refiere a sí mismo o se describe como el anciano. Y así como él se describe, el anciano. Esto puede implicar varias cosas. Esto puede implicar que él se haya llamado el anciano, pues porque a lo mejor ya había llegado a una edad avanzada considerable y por eso entonces él se llamaba el anciano. Otros piensan que quizás él se llamó el anciano como resultado de la autoridad espiritual que él ejercía sobre aquellas congregaciones de Asia Menor. Por eso es que entonces él se llamaba el anciano. Pues entonces, ¿cuál de las dos? Pues tengo que serle claro. Los comentaristas dicen que puede ser cualquiera de las dos, o por su alta edad o por su autoridad para con el pueblo allí presente. Voy a buscar algo aquí, a ver si yo puedo ver algo dicho. No, ok, ahora sí. Bueno, ese es el que remite la carta, pero ¿cuál es el destinatario? ¿A dónde es que llega? Bueno, aquí dice que la carta la dirige el anciano a ¿quién? A la señora elegida y a sus hijos. Esto de la señora elegida ha tenido diferentes opiniones también con respecto a ese título. La señora elegida. ¿Por qué ha tenido diferentes opiniones? Bueno, porque algunos piensan que esta carta fue dirigida literalmente a una señora de la congregación de Asia Menor que posiblemente por nombre tenía o era llamada como Electa. Ese era el nombre de ella. Y a los hijos de Electa. Una mujer que era miembro de esa iglesia de Asia Menor, que era miembro de la iglesia primitiva, que era conocida por el apóstol Juan y querida por el apóstol Juan. Si eso es así, eso en lo personal a mí me causa un gran dilema y me causa un gran problema. El pensar que va dirigida
a una mujer en específica. Wow. Sería la primera vez que va una carta. Puedo equivocarme. Pero creo que sería la primera vez que se dirige una carta a una mujer. También si fuera la carta a una persona, a una mujer, me causa un problema porque la palabra elegida aparece como con letra minúscula. Así que ahí yo tengo un problema. Y más adelante, al final del estudio, le voy a decir por qué esto me causa un problema. Pensar de que esta carta va dirigida específicamente a una persona, a una mujer. Otros piensan que va dirigida a la iglesia. Y yo me inclino más a esa postura. Que esta carta va dirigida a la iglesia. Y que Juan la está describiendo metafóricamente cuando le dice a la elegida y a sus hijos. Donde cuando dice la elegida, a quien se está refiriendo es a la iglesia como cuerpo y a los hijos como los miembros de aquella congregación. Y como dije, yo me inclino más a esa postura. Pastor, ¿y por qué? ¿Por qué tuvo que escribir en vez de decir la carta a la iglesia que está en Asia Menor, como lo hacía Pablo? Pablo decía, yo Pablo a la iglesia y de esa forma. ¿Por qué? Mire, hermano, tenemos que reconocer, y esto es muy mío, como dice el hermano Tomás, tenemos que reconocer que en aquel tiempo había persecución de los cristianos. Había grupos que se escondían de la persecución y se escondían en casas, en cuevas, y tenían que hacer celebración de culto escondidos, pues porque tenían temor a la persecución. Y yo no dudo que muchas de estas cartas vayan dirigidas en clave para que protección de aquellos que estaban en la iglesia. Pero bueno, digo, esto es algo mío. Es una manera de yo pensar. Una cosa que tenemos que recordar cuando Juan escribe de esta forma así metafórica, que habla de la señora elegida y los hijos y todo eso, es que Juan, el apóstol, es una persona que escribe en pro de la familia. Juan es el apóstol que escribe sobre la familia de Dios. Y Juan escribe sobre la familia de Dios porque Juan considera la iglesia como si fuera una familia. Y así es que como él la describe de esta forma. Por eso que si es una señora o es la iglesia, pues yo creo que el ponernos a analizar de que a quién va dirigida específicamente debe ser algo que es indiferente a quién sea dirigida en este caso. No nos debe quitar el sueño, si a la iglesia o si acaso a la familia. Juan consideraba el destinatario, a quien le mandaba la carta, como familia de Dios, y eso es suficiente. Se la mandó a un grupo de personas que él amaba. Se la mandó a una persona que era creyente, se la manda a la persona que es la iglesia, sea una persona con sus hijos o sea una iglesia, sigue siendo lo mismo, porque un grupo de creyentes, una iglesia se forma de un grupo de creyentes donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor. Él está, pues eso es una iglesia, es una asamblea que ha salido afuera. Así que no nos debe quitar el sueño, ni buscar la quinta pata al gato, si va dirigida a una señora y su familia o va dirigida a la iglesia, porque siempre el fin es el mismo, va dirigida a una iglesia. También, cuando vemos este verso, describe el afecto que tenía Juan para con esta iglesia, bueno, yo pienso que es una iglesia, pues vemos el afecto que Juan tenía para con esta iglesia. Un afecto que los que hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, los que hemos conocido la verdad, tenemos que profesar ese amor, ese cariño, porque hay un afecto, hermanos, que
que no lo podemos experimentar en otro lugar que no sea en lo que es la comunidad de hermanos en Cristo. Usted podrá tener un grupo de personas con las cuales usted comparte y usted dirá, la pasamos bien, sí, fue ameno. Pero cuando usted está en ese ambiente de los hermanos en Cristo, que todos son los creyentes, los que son los seguidores de Cristo, esos que hemos conocido la verdad, nosotros lo hemos profesado y lo hemos vivido. Y aquí Juan describe el afecto que tiene para con aquel pueblo, con aquella iglesia que él escribe estas palabras, y a la verdad que él lo describe, es que la iglesia tiene que ser afectuosa. Hermano, Juan mismo dijo en el capítulo anterior, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor debe ser, el afecto debe ser uno de los pilares, una de las cosas maravillosas que experimenta la iglesia. Como dice el hermano Lilo, que nuestra iglesia es una iglesia que puede expresar lo que es amor y más amor y más amor. Y qué pena que en este tiempo de la pandemia nos hemos limitado en la expresión de amor por lo que es el distanciamiento de personas. Pero la iglesia debe profesar ese afecto natural, que se vive en la verdad. El salmista decía en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque eso es maravilloso, hermano. Y él decía ahí que él se gozaba. Vuelvo y lo cito esa palabra cuando él dice, a quien yo amo en la verdad, ¿sabes? Yo los amo en la verdad, y así es que debemos nosotros de expresar. Nosotros nos amamos, y yo ahí miro a Gloria y le digo que le amo, y le miro a Wichi allí y le digo que le amo, y veo por allí a Darby y le digo que le amo, y veo por allí a Carmín y le digo que le amo, y veo por allí a Miguel Machi y le digo que le amo, y yo sé que ellos también tienen ese amor fraternal para conmigo, y yo para ustedes, y ustedes entre ustedes, porque ese es el amor que se debe profesar entre la iglesia. Oiga, la iglesia debe profesar un amor constante y puro. Juan mismo decía en la carta anterior, en el capítulo 4, verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no le ha visto, porque esa es la idea del amor. El amor debe ser fraternal y expresado uno a otro. También no solamente Juan habla del amor, sino también habla de la verdad. Habla de la verdad. Esto de la verdad, ¿a qué se refiere? La verdad se refiere a los fundamentos básicos del Evangelio de Jesucristo, a los fundamentos de la verdad, de la fe cristiana. Esos fundamentos de lo que es el Evangelio, esos fundamentos de la fe, eso es la verdad. Unos fundamentos que la iglesia que Juan le está escribiendo en este momento no eran ignorantes, pues ya ellos habían discutido anteriormente y habían sido educados en esos fundamentos básicos esenciales de la fe cristiana y del Evangelio de Jesucristo. No era la primera vez que Juan le hablaba de estos fundamentos. ¿Cuáles eran esos fundamentos que ya se habían discutido anteriormente? La creencia correcta de quién era Jesucristo, la obediencia a Cristo y a sus mandatos, el amor a Dios y al prójimo, eran parte de las cosas que ya se habían discutido anteriormente. Por eso es que en un momento dado, él le dice, yo no tengo que discutir esto otra vez con ustedes. Eso yo se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones. Yo no le traigo algo nuevo. Así que esa es la verdad. La verdad es algo, como dice el verso 2, permanece en nosotros y está para siempre con nosotros. La verdad es algo que permanece en nosotros
y estará para siempre con nosotros. La verdad es algo que nosotros debemos de llevar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, como dice el apóstol Pablo. Pablo decía a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Esa palabra es la verdad. Y la verdad debe estar grabada en nosotros con tinta indeleble que no borra, que no se la lleva el viento, que no permanece, que no se daña, que siempre prevalece, que siempre se preserva. Esa es la verdad. Juan acentúa tanto esto de la verdad que yo no sé si ustedes se dieron cuenta que para que algo resalte se menciona varias veces. Y del verso 1 al verso 4, él menciona la palabra verdad 5 veces. Él enfatiza en la verdad, en la verdad, en la verdad, en la verdad. Pero sigamos por ahí, vamos para el verso 4. Hemos hablado hasta por los podios, vamos por el verso 4. El verso 4. ¿De qué habla el verso 4? El verso 4 habla de lo que yo he titulado lo que experimenta un pastor al ver una grey que camina en la verdad. Sí, eso es lo que yo veo allí. Lo que experimenta un pastor al ver a su grey caminando en la verdad. Mira la palabra que él dice. Mucho me regocijé, dice el apóstol Juan, porque he hallado a algunos de tus hijos, diciendo a la iglesia. Yo he visto a algunos de tu iglesia. Yo los he visto, algunos de tu iglesia, andando en la verdad conforme al mandamiento recibido por el Padre. ¡Wow! Usted se imagina la alegría, el gozo, el éxtasis de emociones que puede sentir un pastor cuando le dice: yo he visto gente de tu iglesia caminando rectamente, caminando en la verdad. Oiga, mira, cuando a mí se me infla el pecho de la emoción, cuando vienen y me dicen: ese muchacho que va a tu iglesia, wow, a la verdad que era un testimonio, la verdad que es un muchachito de Dios. Él, tú lo ves lo respetuoso, cuando ora, cómo trata a los padres, o cuando ven a esta hermanita de la iglesia y le dicen: oh, esa se nota que es una sierva del Señor, porque todo el mundo habla bien de ella, pues, porque es una mujer que anda conforme a los mandamientos de Dios. Y ahí el pecho del pastor se infla. Hermano, la verdad que qué experiencia tan grata cuando un pastor escucha que su grey, que sus ovejas andan en la verdad y conforme a los mandamientos. Quiero que usted ni se imagina lo que siente un pastor así. Es una emoción saber que su iglesia camina recto, da buen testimonio y anda en la verdad. Anda en la verdad. Fíjate que dice allí que algunos de tus hijos andando en la verdad. Esta palabra andando es bien significativa porque la palabra andando se refiere a actitudes y acciones continuas y constantes. ¿Cuáles son esas actitudes y acciones continuas y constantes? Pues la práctica de la verdad. Cuando uno está haciendo de la práctica de la verdad un hábito de su vida. Cuando usted hace una práctica constante de la verdad, la hace un hábito de su vida, hermano, la gente va a hablar bien de usted. Sí, porque la gente va a decir: es un hombre o una mujer que anda en la verdad. ¿Y por qué? Porque ha hecho de la verdad un hábito en su vida. Ha estado practicando la verdad continua y constantemente. Y sus actitudes y sus acciones lo demuestran. Y un pastor se infla. Perdónenme el lucimiento, pero cada vez que esos comentarios llegan: pastor, usted tiene unas ovejas como este muchachito, esta muchachita, este varón, este matrimonio. Oiga, qué lindo cuando pueden decir: ese matrimonio es un matrimonio que anda en la verdad. Y si hablaran de uno
el pecho de uno hace así. Si hablan de una familia, el pecho hace así más todavía. Y cuando te dicen, eso es una iglesia, eso es una congregación, oh, al pastor le va a dar un infarto. Al pastor le da un infarto porque qué lindo es que puedan hablar de sus miembros así. Verso 5 nos da a entender que, como dije hace unos minutos atrás, el verso 5 nos da a entender que esto que Juan le está diciendo era una práctica que ya ellos tenían conocimiento. Juan le decía, y ahora te ruego, señora, o podemos decir, y ahora te ruego, iglesia. Vamos a verlo de esa forma. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Juan le decía, yo no te estoy dando algo nuevo. Yo no te estoy diciendo algo nuevo. Esto que yo te estoy diciendo es algo que tú y yo nos hemos sentado a hablar y ya yo te he educado y te he encaminado en esto. ¿Qué es lo que ellos sabían ya? Bueno, aquí lo dice. Que nos amemos unos a otros. Y sabemos que era una iglesia que andaba en el amor fraternal. Esto de amarnos unos a los otros, lo hemos tocado ya en sinnúmero de ocasiones. Por ejemplo, cuando el mismo Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Juan dijo, amarás, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pablo, siguiendo en el tema del amor, le dijo, pero el Espíritu es amor. Cuando Pablo habló a los de Gálatas, dice, sírvanse los unos a los otros por amor. Cuando Pablo le habló a los de Corintios, le dijo que si él no tiene amor, viene a ser como un metal que simplemente lo que hace es resonar. Y Pedro no se queda atrás y comienza a hablar sobre el amor y dice sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos con los otros. Y no dice simplemente ámense intensamente. Así que ese es el amor que que la iglesia andaba y que volvía otra vez y se lo recalcaba el apóstol Juan a la elegida, a la iglesia. Ahora vamos a entrar a lo que podemos decir que es el tema que Juan quiere que entiendan a través de esta carta. ¿Cuál es el tema que Juan quiere que entiendan a través de esta carta? La hospitalidad del creyente. Ese es el tema. Tú como creyente, ¿cómo vas a practicar la hospitalidad? Bueno, primero, definamos lo que es hospitalidad. La hospitalidad es la amabilidad, la atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa. Vuelvo y lo cito. La hospitalidad es la amabilidad o la atención que con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa. Ahora, está mal que nosotros tengamos amabilidad y atención para con las personas que recibimos en nuestra casa. La contestación a eso es un rotundo no. No está mal que nosotros recibamos con amabilidad y atención a las personas que llegan a nuestra casa. De ninguna manera está mal. Entonces, pastor, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema está en lo que dice en el verso 7. Leamos lo que dice el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué pasó? Bueno,
Aquella iglesia a la cual Juan está escribiendo, había llegado un grupo de falsos maestros. ¿Eso era algo nuevo? ¿Los cogió por sorpresa? De ninguna manera. Jesucristo mismo dice y advierte a sus discípulos en el libro de Marcos capítulo 13, verso 22. Jesús le dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. Y si fuera posible, aún engañarían hasta los elegidos. Sí, Jesús dijo que en un momento dado se iban a levantar personas que querían dañar el evangelio. Pablo también advirtió a Timoteo. Recordemos que Timoteo era un joven pastor que estuvo bajo el discipulado del apóstol Pablo. Y Pablo tenía que educar a Timoteo contra este tipo de amenaza que venía para con la iglesia. Y Pablo, cuando le escribe la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, verso 1, él le dice, pero el Espíritu dice claramente, Timoteo, que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas, enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandar en abstinencia de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Oiga, se van a levantar engañadores. Gente que va a querer torcer y va a querer dañar la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. En aquella iglesia a la cual va dirigida esta carta, poco a poco se fueron infiltrando este tipo de enseñanza a través de estos falsos maestros. Estos falsos maestros se iban introduciendo dentro de la congregación y iban sembrando esa semilla de duda, esa semilla diría yo, como esa papa podrida que va dañando todo. Y allí fueron infiltrando, torciendo esa verdad del evangelio. Hermano, déjeme decirle, Jesús advirtió de eso, Pablo advirtió de eso. Lo comenzaron a vivir las iglesias de Asia Menor. Lo comenzaron a vivir las iglesias de modo tal que Timoteo tuvo que trabajar con eso, Juan tuvo que trabajar con eso. Y hermano, déjeme decirle, ese ataque de infiltrarse falsos maestros y falsas enseñanzas se sigue introduciendo dentro de las congregaciones. El enemigo se ha dado la tarea de querer torcer todo lo que es la verdad. Inclusive, como mencioné el domingo pasado en el servicio, en mi predicación, la palabra que Dios puso en mi corazón, se han levantado movimientos disque cristianos que niegan inclusive la misma naturaleza de Cristo. Y si es cierto, y déjeme decirle, es cierto, que se están levantando personas que quieren torcer el evangelio, personas que ya no consideran quién es Cristo, y muchas personas que están negando la naturaleza de Cristo. Entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Tenemos que tomar el mismo consejo. Pai, ¿cuál es el consejo, Pai? Usted lo conoce, de ello lo hemos hablado en otras ocasiones, don Efraín Rosario. ¿Cuál es? Bueno, el mismo que Juan le da a la iglesia en este momento. Verso 10. Si alguno de vosotros trae, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, ¿cuál es la enseñanza? Yo quiero volverlo nuevamente a los versos anteriores, porque mire, el verso es, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La que aparece en el verso 9. Donde dice la doctrina de Cristo, que persevera en la doctrina de Cristo.
Ese tiene el Padre. El que habla específicamente de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Redentor, que Cristo es el Salvador, que Cristo resucitó de los muertos. Si usted no trae esa doctrina que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el encarnado, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Uy, pastor, esto está fuerte. Que yo no puedo recibir en casa a una persona que no crea en Jesucristo o piense que Jesucristo no es el Señor. Bueno, la contestación a eso es no. Dice él ahí. La prohibición de Juan. Escuche, la prohibición de Juan, que es palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. La prohibición de Juan no era para los que estuvieran en desacuerdo en cosas que eran secundarias. Porque dentro del Evangelio hay unas cosas que no son tan medulares. Por ejemplo, podemos estar en desacuerdo que si esta carta fue dirigida a una mujer o fue dirigida a una iglesia, en eso podemos estar en desacuerdo. Y eso no hay problema con eso, podemos tener ese mismo compañerismo. Pero hay cosas que son medulares, hay cosas que son principales, hay cosas que no son negociables. Cristo es el Hijo de Dios, se encarnó, murió y resucitó, y en ninguno otro hay salvación. Eso no es negociable, eso es primordial. Hay muchos detalles que son secundarios y en eso no hay ningún tipo de problema. Hermano, este grupo de personas que estaba entrando a esta congregación, estos falsos maestros, tenían una campaña, y esa campaña tenía un propósito, y ese propósito era el de destruir la base, el fundamento de la fe cristiana. Ese era el propósito de esta gente, y había que sacarlos del medio. Sacarlos del medio, no darle espacio, era la única alternativa, la única forma de asegurar un evangelio puro, un evangelio íntegro. El problema es que nosotros le hemos dado cabida en nuestras casas a personas como esta, y lo que han hecho es torcer un evangelio. Y entonces comienzan a predicar evangelios de mentira, cogen los versos y los acomodan a su manera, y comienzan a decir otras cosas que no son, no tienen preceptos bíblicos, y wow, ¿qué puedo decir yo de esto? Ese es el problema. A veces queremos ser tan buenos anfitriones que dejamos que entre cualquier persona a nuestras casas. Miren, déjenme contarle un testimonio. En una ocasión, llega esta persona a mi casa, comenzó a hablarme de la palabra. Cuando yo le atiendo en mi casa, en el portón de mi casa. Le atiendo pues porque era una persona que trabajó con mi papá, conoce a mi familia, me vio a mí desde muy joven, desde muy pequeño, y siempre hablábamos pues de deporte o hablábamos de algunas otras cosas. Él era un buen pelotero, aquel caballero, y a veces en casa se separaba y hablábamos de muchas cosas, pero aquel día se dio la tarea de hablarme de un tema espiritual. Y cuando yo le pregunté qué él pensaba, si Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios y que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, él me dijo: yo no creo eso. Y venía a hablarme de asuntos espirituales. Y él me decía: pero si tú me permites entrar y hablar un momento de esto. Y dije: no, hermano, perdóneme mi amigo, pero no. Usted quiere entrar a mi casa, yo le recibo si venimos a hablar de deporte. Si quiere hablar de política, si quiere hablar de cocina, si quiere hablar de viejos tiempos, si quiere hablar de todo, yo le digo: bienvenido, vamos a hablar de todo eso. Pero que usted me venga a hablar de temas donde Jesús no es el centro, donde Jesús no es el Dios, donde la doctrina está completamente tergiversada, hermano, déjeme decirle, en mi casa no es bienvenido si viene con esa actitud. Pastor, pero ¿por qué usted es tan severo en cuanto a eso? ¿Por qué? Bueno, cuando usted dice bienvenido a este tipo de personas,
Yo quiero que usted tenga claro esto. Como dice mi hermano Lilo, yo quiero que tú entiendas esto. Cuando usted le dice bienvenido a este tipo de personas, usted va a permitir que la confusión entre en su hogar. Sin contar que usted se va a hacer cómplice de esas malas enseñanzas y esas malas obras. Y usted sería parte de la propagación de la misma mentira y de todo ese revolú. Y usted es parte. Y usted va a tener que darle cuentas a Dios por eso. Abrir la puerta es decir que usted está de acuerdo, que usted aprueba esa enseñanza. Hermano, usted llega a mi casa y viene a hablarme de Jesucristo como Salvador, Jesucristo como Dios, y usted me viene a hablar de la palabra como debe ser y como está escrita. Hermano, montamos tremenda fiesta espiritual en mi hogar, con mascarilla y con distanciamiento. Pero si usted me empieza a hablar de otra cosa que no es del Cristo y el Cristo resucitado, hermano, tengo que decirle, lo siento mucho, no es bienvenido. Terminamos con la parte final. Quisiera leer la parte final de esta porción. Dice el verso 12, tengo muchas cosas que escribir, o sea, tiene muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Mire qué detalle. Yo no quiero seguir escribiendo con papel y tinta. ¿A qué le tenía temor el apóstol Juan? No, esperen a que yo llegue y mejor hablamos cara a cara. Pero tenía algún temor. No lo sé. Y este verso 13, hermano, prácticamente lo que está haciendo es ayudándome a lo que antes había mencionado, de que yo me inclino a pensar de que es una carta dirigida a la iglesia, porque mira cómo él se despide. Los hijos de tu hermana, la elegida. Ahí usted me va a decir entonces que hay dos hermanas que se llaman iguales, elegidas. Te saludan. Sí, porque la iglesia es una, hermano. La iglesia es una. La iglesia es una. Hoy, la iglesia sin paredes saluda a su hermana, la iglesia sin paredes. O la iglesia bautista saluda a su hermana, a la iglesia que está en el pueblo, o a la iglesia que está en la montaña, o a la iglesia que está en el barrio. ¿Por qué? Porque cada iglesia es una hermana, es una misma iglesia. Y ahí le dice, los hijos de tu hermana, la congregación, los miembros de la iglesia, saludan a la iglesia. Bueno, no hay tiempo para más. Creo que ha sido de gran bendición para nosotros este estudio. Si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, siéntase en la libertad de poder escribirme y con gusto trataré de contestar todas sus preguntas. Si usted tiene algún tema que quiera que nosotros toquemos en confianza, puede enviarlo también. La semana que viene también vamos a tener vamos a estar estudiando otro de los libros y esperamos que también sea de gran edificación. Así que espéreme este próximo martes a las 7 de la noche en un estudio más de la palabra del Señor. Oramos y quedamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que me das de llevar este mensaje. Te ruego, Padre, que no haya caído en terreno de piedra ni en el camino duro donde las aves, Señor, se llevan esta semilla, sino, Padre, que haya caído en un terreno fértil, en un terreno, Señor, ya preparado por ti, para que esa semilla, Señor, germine, crezca, dé fruto, y que, Padre, ese fruto sea fruto de salvación, tanto para el que la escucha, como para aquellos que la van a escuchar y transmitirla, Padre. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo la iglesia. Bendice el culto de este domingo. Bendice todas las actividades que están por realizarse. Protégenos de esta terrible enfermedad del COVID. Permite que ya pronto, Señor, todos estemos ya inmunizados, estemos vacunados y que podamos entrar, Señor, dentro de una normalidad. Te rogamos, Padre, por las decisiones de nuestro gobierno, por las decisiones de la iglesia, por los hermanos que están apartados para que regresen, por aquel que está enfermo, Señor, para la sanidad, para aquellos que están sin fe y sin esperanza. Señor, sé tú el centro de sus vidas.
Señor, me despido y me desconecto de esta plataforma, pero jamás, jamás, jamás de ti. Por eso danos sueños placenteros y que el día de mañana sea uno fructífero donde podamos hablar en tu nombre. Te alabo, Señor, y te bendigo. Toda gloria y toda honra a ti te pertenecen. Y lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Otro saludito por aquí para mi hermano Manuel Ortiz. Pero también otro súper abrazo para mi hermano Manuel el Conejo Santiago. ¿Qué les digo? Les quiero, les amo. Saludos, Guillo. Dios te bendiga mucho a ti, a Isela y a toda la familia. A Elizabeth también, a Manuel Molina está por ahí también. ¿A quién más tengo por aquí? A Alex Rodríguez está por ahí. Alex, allá en Texas pasando mucho, pero mucho frío. Iliana, mi hermanita Iliana también está por aquí esperando en Dios que su mamá esté mucho mejor. También saludos acá a Carmín, a Pabli, a Paola, a Elsa, a Mebe, a Guali, a doña Gladys, a Carmín Rosario también y al Corozo. ¿Qué más puedo decir yo por aquí? Tengo a Gloricera, a Amara que está por ahí. Oh, también tengo por ahí a Jessica también y debe estar por ahí los J. Ahí está Joel, Joelito, Yeseri, Jeica y Jessica, todos los J. Y Jesús tiene que estar por ahí también. Así que un abrazo para todos ellos, muchas bendiciones. Me imagino que por ahí veo a Carmen también, pues tiene que estar Lilo y Daisy por ahí. Veo la familia Caraballo Moya que está por ahí reunida. A Lele también la veo por ahí reunida. Mi papá Ramón está por ahí. Que descansen todos también. Bueno, les quiero. Les amo. Mira, Tita dice buenas noches. No, Tita, para ti no es buenas noches. Para Manuel hay muy buenas noches. Alex, me imagino que hace un frío pelú. Un abrazo desde Puerto Rico para allá, para Texas. Para María Gastón también un abrazo grande. Para Dilma Figueroa también. Joseito. ¿Qué les digo? Les quiero. Nos vemos pronto. Linda semana. Y prepárese para adorar el domingo. ¡Ey! Separé a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana comienza el culto. No llegue a las 10, llegue a las 9:30. Para que tengamos la oportunidad que aunque sea de lejito, saludarnos. Iris, esperamos tu pronto regreso. Que todo haya salido bien en el viaje. Bueno, sí, Alex dice que tiene frío. Alex, un abrazo para ti, para tu señora esposa. Se te quiere, se te extraña. Esperando que cuando vuelvas a Puerto Rico puedas venir con toda la familia y compartir acá en la iglesia. Bueno, que Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Dios les guarde. ¿No quieres cerrar? Ah, esto faltaba.